Hola chicos, ¿cómo están? Estoy aquí para darles un repaso de lo que hubiéramos visto el sábado, que por motivos de entrega de calificaciones no se pudo trabajar sobre este tema. Sin embargo, es importante decirles que estos temas ya los trabajamos, entonces vamos a dar un breve repaso para que tengan frescos y recientes las mismas teorías. Pero reitero, es algo que vimos el bimestre pasado, entonces pues con certeza les puedo decir que lo van a entender súper bien y sobre todo van a hacer este análisis, porque se los puse en tarea, este análisis de qué corriente contemporánea de la psicología, que es precisamente el tema del que vamos a hablar, es la que más se ajusta a su perfil profesional e incluso a su personalidad. Entonces vamos a hacer ese análisis y ustedes ya en su tarea me dirán qué les gustaría ejercer, ¿no? O sea, yo sé que esto es más parte de la psicología clínica, sin embargo, pues sí me gustaría que hagan como que ese análisis para que tengamos como que la idea de cuál es su base en cuestión de formación psicológica. Habrá quienes digan, yo me inclino por el área educativa, pero hasta en eso se utilizan las corrientes contemporáneas, ¿no? Igual yo me voy por lo social, yo me voy por toda esta cuestión de laboral, organizacional, de algún modo también entra cada una de estas teorías en ese sentido, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con el psicoanálisis, que es la corriente como más famosa en términos simples y una de las más utilizadas tanto por en este caso el paciente para ser pues atendido en cuestiones de síntomas, como por las personas que deciden especializarse en esta área. Es una corriente muy, les puedo decir muy eficaz, pero pues tiene sus contras, ¿no? Regularmente un psicoanálisis es muy largo el proceso de acompañamiento para el paciente, ¿no? Yo les puedo decir que alguna otra corriente pudiera durar 6 meses y el psicoanálisis estamos hablando que puede ser años y años, precisamente por todos estos fundamentos de los que nos habla el mismo, ¿no? Que estamos hablando pues de las etapas psicosexuales, ¿no? Que estamos hablando que es la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital, ¿no? Estamos hablando de los mecanismos de defensa, que ustedes también ya lo investigaron, estamos hablando de las instancias psíquicas, estamos hablando de toda esta parte de interpretación de los sueños, entonces tiene infinidad de términos que una vez que nosotros los trabajamos y que los asociamos a la vida cotidiana, en realidad ustedes van a decir, wow, por eso el psicoanálisis es tan famoso, que es lo que yo les comentaba. Y bueno, pues nos dice que ustedes ya lo saben, fue creado este término y esta corriente como tal por Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, pues sabemos ya también cuál fue su historia, que fue médico, dónde nació y demás. Y pues nos menciona que es un tipo de psicoterapia que explora regular, es como la parte principal o la idea principal de esta terapia, que explora el inconsciente. ¿Se acuerdan que también vimos el iceberg que nos hablaba del inconsciente, del preconsciente y del consciente? Pues el inconsciente es todo aquello que está muy enraizado, muy en el fondo, muy escondido, muy reprimido y que el terapeuta tiene la encomienda de rascar para que su inconsciente, que regularmente son cosas que están en el pasado, se hagan presentes y lo podamos trabajar ese pasado en el presente para aliviar el síntoma por el que en este caso la persona está acudiendo a terapia. Sabemos que muchas de las cuestiones que nosotros vivimos, según el psicoanálisis, están relacionadas con el hecho de que tuvimos algún trauma en el pasado, de que en la niñez tuvimos algunas situaciones que por ese mismo trauma las encapsulamos, las reprimimos y en el presente ya de adultos o en cierta edad nos hacen algún tipo de daño, ¿no? Entonces, pues el psicoanálisis básicamente consiste en eso. Y bueno, pues nos habla de que hay un tratamiento a nivel metodológico, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Tiene diversos fundamentos, como son los mecanismos de defensa, como lo son las instancias psíquicas, como lo son las etapas psicosexuales, que permiten que nosotros entendamos cómo es que se constituye la personalidad del individuo, ¿no? Es decir, por qué una persona de grande tiene cierto comportamiento. Bueno, pues porque en la etapa, digamos,
vamos a hablar oral, ¿no? No hubo una, digamos que no se cubrió una necesidad que en el momento el bebé necesitaba, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos estos fundamentos presentes porque nos van a ayudar a entender muchas cuestiones del cómo hoy en la actualidad nosotros somos, ¿vale? Y bueno, pues también nos habla de que habla también pues de una estructura muy específica en función de lo que es la personalidad. Platicábamos también en este sentido, lo que decía anteriormente, nuestra personalidad es producto de todo lo que nosotros fuimos construyendo en el pasado, ¿vale? Y bueno, pues el psicoanalista, en caso de que ustedes tengan como que el interés por especializarse, aquí nos menciona que regularmente tiene previos estudios de medicina o con especialidad en psiquiatría, o en este caso pues un licenciado en psicología con algún posgrado, perdón, en psicología clínica. Sí es bien importante que estén conscientes de que ustedes quieran dedicarse como tal a este tipo de terapia. Sí se necesita mucha preparación, no es como decir yo ya salí de la carrera de psicología y me aviento al psicoanálisis, no, tenemos que especializarnos por precisamente el método, la metodología que yo les indico ahorita que trae toda esta corriente. Y bueno, pues ¿bajo qué circunstancias nosotros podemos buscar a un psicoanalista? Pues nos menciona que cuando nosotros tenemos algún estado crónico de ansiedad o depresión, cuando tenemos algunas obsesiones o temores irracionales, cuando hay algún tipo de inhibición o temor en el área sexual, laboral o social, cuando nosotros pues ya empezamos a tener conductas adictivas como lo son alcoholismo, farmacodependencia, pues algún tipo de enfermedad psicosomática, algunas personas que no sienten que tienen como que la capacidad de realizar cuestiones o de realizarse o de tener logros, o cuando no tiene o cuando hay una visión del mundo muy pobre, ¿no? Es decir, que consideramos que nosotros estamos aquí bajo ningún propósito. Algunas otras cuestiones más que ustedes consideren que son propias para tratar a través del psicoanálisis, pues evidentemente estamos en el lugar indicado. También es importante mencionar que cualquier rango de edad es importantísimo en caso de que nosotros padezcamos algo de lo que les acabo de comentar para acudir con este especialista, ¿vale? Pero pues regularmente es más enfocado en niños, adolescentes y adultos, ¿vale? Entonces, esta fue la embarrada del psicoanálisis que yo les doy, insisto, derivado que son temas que nosotros ya vimos. Y de ahí pues nos pasamos al conductismo, chicos. ¿Se acuerdan que hablamos del conductismo y hablamos de que toda nuestra conducta como tal está determinada por todos los estímulos que nos presenta el medio ambiente o el contexto en el que nos relacionamos? Es decir, mucho de lo que somos, aquí así a comparación del psicoanálisis, mucho de lo que somos, el conductismo postula que es aprendido, o sea, es aprendido a través de estos mismos estímulos de los que les hablo, y pues también vamos a recordar que esta corriente se centra en el estudio de leyes que determinan el comportamiento tanto humano como animal. ¿Se acuerdan que hablamos del ratoncito de Skinner? Pues en eso se enfoca, ¿vale? El conductismo pues obviamente también nos va a hablar de todo aquello que es observable en la conducta del ser humano, es decir, que va a priorizar lo objetivo por encima de lo objetivo, lo que se ve, lo que en ese momento es real, a comparación del psicoanálisis que decimos, pudo haber tenido un trauma en la infancia o fue violado, no nos consta. El conductismo dice, no, esta personita está siendo agresiva porque está viendo videojuegos, está jugando videojuegos o viendo programas violentos, ¿vale? Ahí se centra en ese sentido en algo real, en algo objetivo y que es totalmente visible, ¿vale? Y bueno, pues recuerden que también nos mencionaba que la conducta pues está determinada por refuerzos y castigos, refuerzos ya sean positivos o negativos, y en este caso castigos por no haber obtenido la conducta que deseábamos. Platicábamos también de cómo es que nosotros como seres humanos estamos siendo condicionados constantemente. ¿Se acuerdan? Les mencionaba yo en la escuela, es algo muy cotidiano el hecho de decir, ok, en el kinder,
fulanito de tal me presentó un trabajo súper bien hecho, se ganó su estrellita en la frente, ¿no? Entonces yo estoy condicionando a ese niño a que siga haciendo sus tareas bien hechecitas, y a los que de plano no obtuvieron esa estrellita, pues tengan el deseo de obtenerla y decir, bueno, si él obtuvo esa estrella, entonces yo también la quiero obtener. Por lo tanto, para mí es importante hacer bien mis tareas, hacer bien mis trabajos bien y bonitos, no salirme del circulito, porque eso implicaría que yo también tenga que ganarme una estrellita. Entonces sí es bien importante que estemos conscientes de que el conductismo nos indica que siempre va a haber estímulos, siempre va a haber refuerzos y siempre va a haber castigos. Y regularmente, también se los comentaba yo, en la vida cotidiana todo el tiempo estamos condicionados. Desde el hecho que estamos en casa y pedimos permiso y nos dicen la mamá, sales al baile, sales a la fiesta siempre y cuando me laves los trastes, ¿vale? O mamá, necesito ir a tal lado y para que me des permiso te hago lo que quieras. Estamos constantemente condicionados en todo sentido, laboral, social, personal, etcétera, ¿vale? De ahí nos pasamos a la teoría humanista, que pues también ya la trabajamos, nos habla evidentemente, esta corriente sí nos habla de una cuestión totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente con el psicoanálisis y el conductismo, porque nos especifica toda esta cuestión de la autorrealización, de nosotros tener un motivo en todo momento, o en este caso una motivación para poder estar realizando una meta, un logro o cualquier cosa que nos propongamos. ¿Se acuerdan que nos enfocamos mucho en el humanismo de Maslow y nos hablaba de las necesidades, la pirámide de las necesidades de Maslow, de cómo hay ciertos escalones o escalafones o estas necesidades que nos indican que una vez cubiertas nosotros vamos a poder llegar a la autorrealización, que es el último escalafón? Pero para ello pues nosotros tendremos que tener buenos hábitos alimenticios. En cuanto a lo fisiológico, pues cubrir esas necesidades fisiológicas, cubrir esas necesidades de seguridad, de vivienda, de amistad y demás, ¿no? Entonces habla mucho de esta cuestión en la que nosotros podemos llegar a un logro, llegar a una autorrealización a través de diferentes motivos, a través de diferentes metas que nosotros nos establezcamos. También me acuerdo que les platicaba que no es una terapia que sea muy, digamos, específica para casos más graves, por ejemplo una violación, por ejemplo una cuestión meramente de conducta adictiva, como es en el caso del psicoanálisis, sino para que nosotros, al momento de que tengamos una situación meramente hasta existencial, vamos a hablarlo así, podamos trabajar el psicoanálisis, porque nos va a dar básicamente las bases para poder sentirnos bien, sentirnos autorrealizados, y sobre todo llegamos a sentir como que amor propio, ¿vale? Posteriormente pasamos a la terapia transpersonal. Esta nos habla de que primero debemos, obviamente, hablar un poquito del ámbito de lo espiritual, de lo personal, de cómo nosotros, a través de cierta estabilidad emocional, podemos realizar, como aquí lo dice, podemos realizar a través de esta terapia un viaje hacia el ser profundo que somos cada uno de nosotros. Su objetivo es desarrollar todo nuestro potencial a través del desarrollo de la autoconciencia, comprendiendo y reforzando el nivel de identidad personal de cada uno y llevarlo hasta el reconocimiento de la identidad profunda y esencial. Este tipo de terapia pues evidentemente nos va a manejar una cuestión meramente espiritual, una cuestión meramente esencial, el hecho de que nosotros lleguemos a conocernos desde lo más profundo, y no estamos hablando en la cuestión de órganos ni cuestiones físicas, sino en una cuestión meramente asociada a que todas esas cualidades que nosotros tenemos, todas esas virtudes que nosotras tenemos, utilizarlas en pro a ser unas personas con esencia y con espíritu libre, con espíritu de sentirnos conscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y obviamente pues este tipo de terapia les puede funcionar en cuestiones en las que pueden estar bien o pueden tener un contacto con su naturaleza y medio ambiente totalmente armónico. Sin embargo, tienen como que esta duda, lo decimos mucho, existencial, estado existencial, de
qué lugar estoy parado, si es una cuestión que a mí como tal me está trayendo beneficios y me hace sentir bien en un trabajo que puedo estar ganando súper bien, pero no me siento a gusto. Es algo muy espiritual que nos va a ayudar a tener como que una sanación interna, ¿vale? Entonces, pues, no es una terapia que yo les pudiera recomendar para un tratamiento específico de síntomas, pero pues es muy, muy buena para, digamos que decíamos, ¿no? Autoconocernos. Y finalmente viene la terapia sistémica, la cual nos menciona que se aplica en el tratamiento de trastornos conceptualizados como la expresión de alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones comunicacionales de un grupo social comprendido como un sistema humano. La terapia sistémica, como su nombre nos dice o nos indica, nos habla de todos aquellos sistemas con los cuales nosotros interactuamos con el fin de que haya una comunicación asertiva, una comunicación directa y que esas alteraciones que pudiera haber en cada uno de esos sistemas lleguen a un equilibrio. Principalmente se maneja en casos de familia, ¿vale? Cuando nosotros estamos teniendo digamos, ahorita en pandemia, algún desacuerdo, algún problema de comunicación, algún ya de plano problema grave a nivel comunicacional con mi familia o en este caso con mi pareja, la terapia sistémica nos va a ayudar bastante porque nos va a ayudar a entender que en realidad nosotros somos parte de un sistema y cómo tenemos que interactuar con ese sistema. Entonces es bien importante, sí se los puedo decir, es muy recomendable en esta época de pandemia que se han visto divorcios, que se han visto relaciones ya totalmente quebrantadas entre hermanos, entre los tíos, entre la pareja. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cuál es nuestro lugar o nuestro rol en cuestión de, insisto, un sistema como la familia, en un sistema con lo social, en el trabajo, en algún punto en el que nosotros tengamos una interacción constante con demás personas, ¿no? Nos va a ayudar bastante. Y bueno, pues ese como tal, chicos, es el resumen de la clase que no vimos. Insisto, fue muy rápida porque ustedes ya lo trabajaron, ya lo vimos, ya tienen tareas de esto y un nivel de comprensión más elevado por lo mismo de que es muy reciente. Solamente lo vinimos a refrescar, ¿vale? Pero igual y de la misma forma, si hay alguna duda, comentario, sugerencia al respecto, por favor me lo hacen saber y yo con gusto les estaré atendiendo, en este caso por WhatsApp, que es por donde nos hemos estado comunicando, ¿vale? Y bueno, chicos, de mi parte es todo. Espero que estén súper bien. Estamos al pendiente para el próximo sábado y ponernos súper al corriente de todo lo que nos falta para cerrar bien el bimestre, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien y les mando saludotes. Bye.